David, para dar la bienvenida a nuestro querido especialista en petróleo y energía, el doctor Ángel Valderas Puga, quien, por cierto, hoy, bueno, pues tiene un tema muy importante de lo planteado en la conferencia de prensa mañana de la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy se exhibe cómo es que efectivamente la gasolina no ha subido como subió en sexenios prianistas, como subió en el sexenio de Enrique Peña Nieto específicamente y de Felipe Calderón. Pero bueno, desafortunadamente, este es el argumento de las tías panistas y los tíos panistas durante la Navidad y el Año Nuevo. Es que tu presidente López, es que tu presidenta Sheinbaum están subiendo cada vez más la gasolina. ¿Cuál? Sí, disminuyó poco, pero no subió como en tiempos de Peña Nieto. Déjeme saludar al doctor. ¿Cómo le va, doctor? Primero que nada, como bien me lo mencionaba Vicente Serrano, le deseo un muy feliz año, le mando un abrazo y pues aquí como siempre damos una gran bienvenida, querido doctor. Pues, estimado Toño, gran esfuerzo de Sin Censura y de todos los medios alternativos para, como decía hace ratito Beatriz y Paco Cruz, una tras otra, Toño, la oposición hace el ridículo, una tras otra, como decía Paco Cruz, se le prenden una veladora al inútil de Ernesto Zedillo, pésimo administrador del país, servil a los intereses de Estados Unidos, y pues nos toca, ¿qué te diré, Toño? Sin ser ofensivo, pues nos toca educarlos con palitas y bolitas. Mira, ahora la derecha anda con la cuestión de los precios de la gasolina. Por aquí vi un post de un político de MC, ¿no? Criticando que Andrés Manuel había dicho que la gasolina 10 pesos. Mira, lo peor que le puede pasar a la oposición, Toño, y público de Sin Censura, por ejemplo, aquí a Eva Cepeda, que sigue desde los Estados Unidos, lo peor que le puede pasar es aquello que decía, yo siempre cito al grupo pop, cito a Maquiavelo, fíjate, en su libro El Príncipe, y cito a un grupo de pop rock español, Café Quijano, que dice, tiene una canción en donde dice, lo malo que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Y el pasado lo tenemos presente muchas mexicanas y mexicanos y lo vamos a recordar para la juventud de este país. Entonces, si nos dejan presentar, estoy compartiendo pantalla, ojalá se pueda ver, hay una gráfica, perfecto. Fíjate, Toño, esta gráfica, pues yo he venido recopilando la cuestión de los energéticos en México, principalmente gasolinas y diésel, y esta gráfica es la evolución del precio nominal, porque hoy Iván Escalante en la mañanera presentó otra, que es la real, digamos, a precios actuales, que consideran la inflación. Pero mira, la nominal, Toño, todos lo tenemos que recordar. Lógicamente, depende de la edad que tengas. Pero para eso son estos programas, Toño, para recordarles con palitas y bolitas a priistas y panistas que los que aumentaron la gasolina fueron ellos, que no se hagan. Miren, rápidamente recordemos de izquierda a derecha. Cuando llega el espurio Carlos Salinas de Gortari con un fraude electoral, la gasolina magna costaba en este país 50 centavos de peso el litro. 50 centavos de pesos el litro con Salinas de Gortari. Para 1994, cuando se va Salinas de Gortari, basta observar que se multiplica por 3. Mira, 3 por 5, 15, Toño. La gasolina aumentó casi el triple en un sexenio. Cuando entró Zedillo, la pagábamos a 1.35. Cuando se fue Zedillo, esa misma gasolina estaba costando ya 5.27. Cuatro veces más en un sexenio. Cuando llega Vicente Fox, costaba 5.27. Cuando se va Vicente Fox, costaba
6.74, 1 peso con 50 centavos más nominal. Pero cuando llega el espurio Felipe Calderón, esa gasolina ya costaba 10 pesos con 81 centavos, un aumento de más de 4 pesos en un sexenio el litro, para después de su reforma energética aprobada en diciembre de 2013, la gasolina a la llegada del gobierno de la 4T era la magna 20 pesos, la premium 21.50 y el diésel 20.70. Hoy en día tenemos un problema, Toño, que no teníamos para hacer referencia. Ahorita regreso a eso, pero lo que quiero observar es que en el neoliberalismo la gasolina pasó de costar 50 centavos el litro, 50 centavos el litro, a 20 pesos. Es decir, aumentó 40 veces el precio, lo aumentaron panistas y priistas. Así que no se hagan, son cínicos. Ellos son los que aumentaron de manera notable el precio de las gasolinas. Bueno, y quiero compartirles esta otra pantalla porque es el porcentaje siempre nominal en términos porcentuales. Miren, esto que acabo de pasar lo trasladamos a términos porcentuales y con el priista Salinas de Gortari, la gasolina prácticamente aumentó al doble, porque ese es un 170%, ¿no? Al doble, más del doble, casi el doble. 100%, digamos, aumentó al doble. 170% más del doble. Pero vean el aumento notable con el priista Ernesto Zedillo, ese que quieren traer a pontificar al ITAM. Aumento de la gasolina un 300%. Eso quiere decir que aumentó 4 veces más. 4 veces más es un 300%. Con Fox aumentó un 28%, con Felipe Calderón un 60%, con Peña Nieto 85%, y en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, solo un 17%. Pero también con el diésel, porque con el diésel los aumentos fueron con los panistas 28%, 95%, que es el doble, con los priistas 90%, que es el doble, y con el gobierno de la 4T apenas un 21%. Así es que, mira, Toño, dejo de compartir la pantalla porque me parece un cinismo atroz que quienes aumentaron sin justificación el precio de la gasolina hoy hablen de gasolinazos. Y Alex Andaniel tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. El sexenio pasado vimos que a los prianazis, le llama Alex Andaniel, no les gusta que se les recuerde el pasado porque saben que dejaron un desmadre. Coincido totalmente con Alex Andaniel. Efectivamente, es echarles aceite hirviendo, vinagre en las heridas, sal, cuando les recordamos el pasado. Estas dos gráficas le cierran el hocico a panistas y priistas. Le cierran el hocico. Los que aumentaron los precios de la gasolina y del diésel fueron ellos. Pero Toño, estoy mostrando el aumento de precios con Fox, con Felipe Calderón, cuando el precio del barril de petróleo mexicano llegó a superar los $100 en el mercado internacional. Hoy, la triste oposición ignorante y cínica e hipócrita y patito quieren hablar de gasolinazos. Mira, ja, porque yo les recuerdo que los gasolinazos eran un aumento mensual en el precio de la gasolina, sí o sí.
sí o sí. Eso se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Aumentaban el precio de la gasolina todos los días primero de mes, que generó incluso protestas en varias regiones del país, porque aumentaban la gasolina sí o sí. Y lo tenemos que recordar, esos eran los gasolinazos. Los gasolinazos, ahorita si estuviéramos en ese periodo, ya habrían aumentado la gasolina el 1 de enero de 2025, la volverían a aumentar el 1 de febrero, el 1 de marzo, el 1 de abril, independientemente de las condiciones económicas, del precio del barril de petróleo, del volumen de las importaciones, de las exportaciones, de la cantidad de refinación, nada. Fueron panistas y priistas quienes nos aumentaban el precio de la gasolina, del diésel, sí o sí, cada 1 de mes. Eso se llamaban gasolinazos. Bueno, dame chance de compartir otra gráfica que me parece relevante, porque vamos a seguir hablando de los precios de la gasolina. Y vamos a hablar de ellos naturalmente, Toño, pues porque es un producto que hay que recordar que viene del petróleo. Y mira, de adrede, son datos de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea y comparemos con Estados Unidos. Pero es lo mismo en Alemania, Italia, Noruega, Reino Unido, México, Guatemala, lo mismo. Cambian los porcentajes. A ver, esto es para hacernos una idea. El precio de la gasolina que se paga en Denver, donde estaba ahorita el cónsul, o el precio de la gasolina que yo pagué ayer en San Miguel de Allende, Guanajuato. Bueno, pues, ¿de dónde vienen las gasolinas? ¿De dónde viene el diésel? ¿De dónde viene el queroseno? Del petróleo. Bueno, pues tenemos que saber que más de la mitad de lo que pagamos al comprar gasolina o diésel es el precio del petróleo. Por eso, en países que tienen que importar petróleo, que no es el caso de México aún, pues a medida que aumenta el precio a nivel internacional, aumenta el precio de la gasolina. Eso no debería de ser en México. Después vemos el segundo costo, que es aproximadamente el 20%, un 18% es el costo de la refinación. Es decir, un 56%, que además estos porcentajes van cambiando a lo largo del tiempo. Pueden cambiar incluso a nivel diario, porque el precio del barril de petróleo cambia día con día. Pero digamos, más o menos andamos por ahí. Un 20%, una quinta parte, es el costo de refinación. Tienes que transformar el petróleo en gasolinas, en queroseno, en diésel, y eso tiene un costo. Entonces, es transformar la materia prima en estos combustibles. Tercero, que ahí sí es donde entran los gobiernos, son los impuestos. Todos los países en el mundo cobran impuestos a sus combustibles, aunque hay países como Venezuela que subsidian, que venden las gasolinas más baratas del costo. Y bueno, ahí en términos de los impuestos, estamos hablando de un 15%, aproximadamente un 15%. Y hay un tercer costo, un 10%, que también no se puede evitar. A ver, Toño, no puedes evitar el precio del petróleo, no puedes evitar los costos de refinación, pero tampoco puedes evitar los costos de transporte. Tienes que transportar los combustibles de las refinerías hasta las gasolineras que tienes en la esquina de tu casa. Un 10%. ¿Dónde pueden influir los gobiernos? En esa parte del 16%. Y dejo de compartir la pantalla. Bueno, vámonos al caso de México, Toño. A ver, panistas y priistas chillones. Hoy en México no podemos hablar de el precio
de la gasolina. Quien diga el precio de la gasolina es un ignorante o lo hace de mala fe. No existe. Yo sé que incluso socialmente esto cuesta trabajo, pero Toño, esto cambió el 1 de 2017. 1 de 2017, priistas y panistas, como consecuencia de la reforma energética de 2013, perdimos el precio único que teníamos en México. Y ellos son los culpables. Ellos son los culpables. Entonces dije que iba a presentar dos. Denme chance de presentar una tercera pantalla, como dice Alex y Daniel, pues porque a final de cuentas tenemos que recordar que quienes aprobaron la reforma energética para destruir, ahí está, destruir el precio único de la gasolina, ¿no? Es la votación del 11 de diciembre de 2013 en la Cámara de Diputados. La fuente es la Gaceta Parlamentaria y ahí observen a quién le debemos la destrucción del precio único en las gasolinas. Al PRI y al PAN. 316 votos del PRI y el PAN. Hay que sumar al Partido Verde, que fueron también vitales los 28 votos. Hay que recordar que las reformas constitucionales requieren 334 votos de diputados. PRI y PAN no los tenían, porque ahí los votos suman 316. Les faltaban unos 20. No les bastaban los del PANAL. ¿Quién les dio los votos? El Verde, ¿no? Pero en esencia fueron priistas y panistas. Bueno, por esa reforma energética, mexicanas y mexicanos, dejamos de tener precio único. Y ya fue la locura que se tiene. Las personas que siguen esta transmisión de Estados Unidos lo saben perfectamente. Yo que viví 10 años en Italia, lo sé perfectamente. Quienes han estado en países como España, Francia, Inglaterra, lo saben perfectamente que no hay precio único. Porque uno de los dogmas del neoliberalismo, que un día sí y el otro día también critica con argumentos la doctora Claudia Sheinbaum, es que dejaron todo a que lo ajustara el mercado. Porque les recuerda a mexicanas y mexicanos, a los más jóvenes, que en la reforma energética de 2013, hace 12 años, 11 años aproximadamente, panistas y priistas anduvieron por la vida diciendo que con su reforma energética iban a bajar el precio de los combustibles, del gas, de la electricidad. Ellos sí andaban de hocicones diciendo que iba a bajar los precios. Ya les mostré que no fue así. Al contrario, aumentaron. Y entonces, hoy en día, es absurdo que panistas y priistas que destruyen el precio único hablen de precio único. Pues no, eso fue culpa de ustedes. Nos metieron a mexicanas y mexicanos en un, como decía acá Axel, en un verdadero desmadre. Vas para acá, el precio de la gasolina es uno, en otra gasolinera es otro, en otra es otro, en otra es otro, en otra es otro. ¿Se puede hablar de qué? De precio promedio. Sí, pero antes del 1 de enero de 2017 no hablábamos de precio promedio, hablábamos de el precio de la gasolina o del diésel. Entonces, panistas y priistas destruyen el precio único. Segundo, le abren las puertas a las gasolineras extranjeras, que también eso es ultra relevante. Entonces quiero compartir con ustedes otra pantalla, ni modo, Toño, dije que no, pero mira, son datos ultra relevantes que tenemos que tener bien claro, porque esto es el resultado de la reforma energética de 2013 de paraístas y priistas. Miren, son
Las gasolineras de Pemex, que más o menos tenemos en México unas 12,700, en ese andamos, más o menos 12,700, pero como pueden observar, en la parte de arriba son marcas privadas y en la parte de abajo son Pemex. Andamos más o menos del orden de mitad y mitad. Y bueno, miren, esas privadas extranjeras, de esas 12,000, van cambiando los datos porque depende de las fechas, pero aquí lo relevante es ver que de esas privadas, principalmente son British Petroleum, G500, transnacional British Petroleum, la transnacional ExxonMobil, la transnacional francesa Total, la transnacional española Repsol, la transnacional anglo-británica Shell, las transnacionales norteamericanas Arco, Chevron y Gulf. Ojo, ahí nos metieron en otro problema, porque quienes van el precio de la gasolina en esas gasolineras son transnacionales extranjeras. Y entonces yo me pregunto y yo digo, panistas y priistas, ¿no les gustan los precios de la gasolina? Váyanse a Londres, a la sede central de British Petroleum, a reclamarle. Váyanse a Estados Unidos, a las sedes de ExxonMobil, de Shell, de Arco, de Chevron, de Gulf, y reclamen el precio. ¿Qué tienen que reclamarle al gobierno de México si la gasolina no se la compran al gobierno de México? Si le compran gasolina a la transnacional francesa Total, pues váyanse a Francia a protestar. Y si le compran a los españoles de Repsol, váyanse a Madrid, a Barcelona. Allá reclamen. ¿Qué le tienen que reclamar al gobierno mexicano si le están comprando gasolina diésel a una transnacional extranjera? Reclamen a las transnacionales extranjeras. Y dice Salvador Morales, ¿por qué nadie habla sobre el robo de las gasolineras al despachar? Pues esa es otra herencia del neoliberalismo. Dejaron el huachicol, pero también la herencia del neoliberalismo que Profeco en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que batallar, de que no se dan los litros completos. Sí, pero el problema es que si hay una mitad de gasolineras extranjeras, ¿qué le tenemos que reclamar al gobierno de México? Entonces, pues mira, ya termino, Toño, ya tenemos el tiempo encima. Vamos a seguir discutiendo de esto, vamos a seguir exhibiendo la gran hipocresía que muestra. Hoy Iván Escalante presentó una gráfica distinta que tiene que ver, está incorporada ya la parte de la inflación. Y ahora sí, ya con esta dejo de compartir. Porque también esta gráfica que compartió hoy en la mañana Iván Escalante en Quién es Quién en los precios, muestra cosas muy interesantes. Si tomamos en cuenta la inflación a precios actuales, con la 4T no solo no ha aumentado la gasolina en términos reales, descontando la inflación. A ver si se puede ver la pantalla. Es un PDF que presentaron hoy en la mañana. Ese, muy bien, porque ahí podemos observar, solamente se hizo el parangón con el sexenio de Felipe Calderón. Un aumento del 23% en términos reales. Con Peña Nieto un aumento del 43% en términos reales y con Andrés Manuel López Obrador una disminución de un 5%. Ojo, esto es a precios actuales. Dejo de compartir a precios actuales. El precio nominal puede seguir aumentando, pero si está por debajo de la inflación, el precio real ha disminuido. Tiene que ver, por ejemplo, con los salarios, con el salario al precio del aumento mínimo. Pero aún así, sea en términos nominales, sea en términos porcentuales o a precios actuales, los responsables del aumento del precio de la gasolina y del diésel fueron panistas y priistas.
ellos son los que aumentaron terriblemente el precio de las gasolinas, el diésel, y nos deben una explicación. Cada vez que un panista o un priista se queje del precio de la gasolina, tendríamos que preguntarle, en el caso de que fuera un panista, pues le tendríamos que preguntar por qué en el sexenio del panista Felipe Calderón la gasolina pasó de 6.70 a 10.80. Y también tendríamos que preguntarle, porque fue complicidad del PAN, por qué la gasolina aumentó de 10.80 a 20 pesos, o por qué la gasolina aumentó de Fox de 5 pesos a 20 pesos, 4 veces más. Nos deben una explicación. Primero que nos digan por qué aumentaron esos precios y luego qué hicieron con todo ese dinero, porque también esa es otra cosa. A mí no se me olvida que con Vicente Fox, con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, estos 3 sexenios se recibieron solo por venta de petróleo en el exterior 6.7 billones de pesos. 6.7 billones de pesos. Si hubieran aumentado el precio de la gasolina, como en el Reino Unido, como en Noruega, para financiar programas sociales, uno hubiera dicho, bueno, es una forma de cobrar impuestos para financiar programas sociales. Pero no fue así. No construyeron infraestructura, no tuvieron programas sociales relevantes ni constitucionales. ¿Qué es lo más probable? Se robaron el dinero. Se robaron el dinero, lo administraron mal. Así es que no nos vengan con cuentos y bueno, Toño, pues cada vez que salgan con sus jaladas, se los tenemos que restregar en la jeta los precios, porque ellos le apuestan a la desmemoria, pero todos los que tenemos un automóvil nos damos cuenta, recordamos cuánto pagábamos por llenar un tanque de gasolina, pero aunque no tengamos un automóvil, todos los que han usado el transporte público, yo lo usé cuando era joven, recordamos los aumentos recurrentes en los precios del transporte público privado con el pretexto de que les habían aumentado las gasolinas. Y pues sí se entiende con los gasolinazos. Si llevaron la gasolina al doble en un sexenio de 10.80 a más de 20 pesos, pues sí se entiende que un transportista que está pagando al doble de la gasolina y que es uno de sus principales insumos, si no el principal, se entienda que tenga que subir los precios. Por eso es que